señor Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, señora Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, señores ministros y funcionarios del Gobierno Nacional, señor Director de Planeación, señor Embajador de Colombia en los Emiratos Árabes, señores gobernadores Eduardo Verano y Domecq Turbay de Atlántico y de Bolívar. Yo quiero resaltar algo que estos dos gobernadores han hecho, presidente Gaviria, como un ejemplo de audacia y de inteligencia y de buen gobierno. Resulta que Atlántico y Bolívar tienen un diferendo limítrofe. Hay un problema de dónde está el límite que divide a estos dos departamentos. Pero estos dos gobernadores decidieron corregir, solucionar ese problema con algo extraordinario. Entre Barranquilla y Cartagena hay una especie de micos que está en extinción, los famosos micos tití, y están concentrados en un área muy específica, muy cerca del sitio donde hay ese diferendo de límites. Entonces estos dos gobernadores se les ocurrió, hombre, resolvamos varios problemas de una sola forma. ¿Por qué no ampliamos esta zona para proteger una especie en extinción que tiene además un inmenso interés internacional? Lo convertimos en una reserva protegida para siempre, pensando en las próximas generaciones. Y dentro de esa reserva están nuestro diferendo limítrofe, por consiguiente eso queda resuelto, porque la zona protegida será protegida para siempre. Y así van a resolver el problema. Y yo les dije esta mañana que tenían el total y absoluto respaldo del Gobierno Nacional, y esa es una forma muy ingeniosa, los felicito, señores gobernadores, de resolver un problema y de preservar una de tantas especies que tenemos en Colombia, que no se nos puede olvidar nunca, que nuestra mayor riqueza es nuestra biodiversidad, nuestro medio ambiente, y por eso tenemos que protegerlo tanto. Señor Vicepresidente del Senado, Andrés García, presidentes, gerentes y representantes del sector empresarial, conferencistas, un saludo muy especial a todos los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, agradecerles su trabajo, ha sido un trabajo extraordinario, lo que ustedes han hecho a través de estos años, invitados especiales, amigos de los medios de comunicación. En Colombia promovemos la libre competencia económica porque es bueno para la economía y además es un factor de equidad. Esa idea la expuse hace 2 años en este mismo congreso que se celebró no en Cartagena, sino en Barranquilla. Y es una idea que seguimos llevando a la práctica desde el gobierno porque estamos convencidos de eso que acabo de decir. Pero esta vez permítame retroceder un poco más porque siempre las cosas tienen una razón de ser, siempre. Cuando recibí de nuevo la invitación a este congreso, no pude evitar recordar el pasado. Me devolví a comienzos de los años 90, cuando el presidente Gaviria muy amablemente me ofreció un puesto en su gabinete y me convirtió en el primer ministro de Comercio Exterior en la historia del país. Y recuerdo que desde esa cartera empezamos a abrir nuestros mercados al mundo entero, convencidos de que en un contexto globalizado, porque ya la globalización estaba en pleno auge, eso nos iba a permitir avanzar hacia el progreso, hacia el desarrollo, hacia no solamente el progreso social, sino el progreso económico, sino también desarrollo social. Y presidente Gaviria, no nos equivocamos. Recuerdo eso que usted decía,
como muchos advertían, esa apertura económica va a quebrar la economía, va a generar un desempleo enorme, pero por otro lado estaba la evidencia. Los países cerrados crecían siempre a menor ritmo que los países abiertos. Las transiciones todas son difíciles, todas, pero esas decisiones audaces y llenas de coraje son las que hacen que los países progresen. Pensamos además en la necesidad de garantizar desde entonces la libre competencia económica y de fortalecer la protección de los consumidores. Pero no solo lo pensamos, sino que actuamos en esa dirección. Recuerdo, por ejemplo, que en ese tiempo, en el año 1992, logramos expedir una norma que aún se utiliza para investigar y sancionar las prácticas restrictivas de la competencia. Ya habían pasado más de 30 años desde que, con el auspicio de ese economista y además político liberal Hernando Agudelo Villa, se expidió una ley que establecía los principios de la libre competencia y con nuestra norma logramos hacer efectivos esos principios. Hernando Agudelo hizo un aporte muy importante, por eso hace apenas unos días, creamos la Orden al Mérito que lleva su nombre. ¿Y quién más indicado para ser el primer colombiano en recibirla que usted, presidente Gaviria? En materia de libre competencia, el país le debe a usted, César Gaviria Trujillo, la norma que les acabo de mencionar, que ha servido muchísimo, en muchos aspectos, y ha servido para sancionar los abusos de posición de dominio y los carteles empresariales. También le debe la promoción y promulgación de la Constitución del 91, ni más ni menos, donde se incluyó este importante tema como un derecho colectivo que pertenece a toda la sociedad. Sin duda, su gobierno sentó las bases de muchos de los avances que en los últimos años se han tenido en esta y en muchas otras áreas. Para mí fue un verdadero honor haber sido partícipe de ese legado y ahora, desde el mismo solio que usted antes ocupaba como presidente, he podido seguir construyendo sobre lo construido. Y ahí, apreciados amigos, empresarios, está la razón de ser de la promoción y protección de la libre competencia económica desde nuestro gobierno. Desde el inicio de mi trayectoria pública y política hasta hoy, he promovido con convicción la libre competencia y el libre mercado, hasta donde sea posible, como bien lo establece la tercera vía. Siempre lo he dicho, la tercera vía se define, el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. ¿Por qué? Porque así se genera un círculo virtuoso. Si el país tiene mercados que funcionan, más competitivos, eso genera más crecimiento económico. Y si se tiene ese crecimiento, se puede entonces garantizar una mejor vida a la población. Puede haber más inversión social, más recursos para invertir y reducir la pobreza y generar más equidad. Por eso, en nuestro primer Plan Nacional de Desarrollo de hace 7 años, del 2010, hicimos referencia a la importancia de fortalecer la Superintendencia de Industria y Comercio. Ustedes, los funcionarios, son los guardianes. Esta superintendencia es la guardiana de esa competencia y de los derechos de los consumidores, que son todos los colombianos. Y convencidos, totalmente convencidos, desde entonces hemos respaldado su trabajo con hechos claros que han fortalecido, a mi manera de ver, muchísimo la institucionalidad y al mismo tiempo ha venido aumentando su capacidad de acción. Reestructuramos la entidad para darle nuevas funciones y facultades y para organizar mejor su
tarea de inspección y de vigilancia. Expedimos un decreto para reducir los trámites ante la administración pública e introducir reformas al procedimiento mismo de investigación y de sanción de prácticas anticompetitivas. Y también, como ustedes saben muy bien, le establecimos un periodo fijo al superintendente, ¿pero para qué? Para darle mayor independencia y darle mayor seriedad. Y eso lo reclamaban inclusive los propios mercados internacionales y los reclamaban las instituciones internacionales. El superintendente que está expuesto a que lo cambien permanentemente a capricho del presidente de turno porque el presidente es amigo del empresario, porque es amigo de alguien que lo están investigando, esa es la fórmula perfecta para el fracaso de una superintendencia. Entonces el periodo fijo se obedece a eso. De pronto, doctor Robledo, el próximo presidente dice, tengo un buen superintendente y lo vuelve a nombrar, pero eso no sabemos, no se lo puedo garantizar. Multiplicamos por 4 el presupuesto de la entidad, eso es también bien importante, le dimos más recursos y multiplicamos por 3 su fuerza laboral, algo que se ha traducido, como todos lo hemos visto, en un trabajo más eficiente y más eficaz. Hace poco una publicación, Global Competition Review, resaltó el trabajo de la superintendencia para proteger la libre competencia económica y la ubicó al mismo nivel, ustedes pueden sentirse muy orgullosos, al mismo nivel de autoridades similares de países como el Canadá, como Holanda, como Suiza, como Italia, como Suecia. Hoy, esta política, la que ustedes administran, es reconocida no solo a nivel latinoamericano, sino también a nivel mundial. Y como con tantas otras políticas también, lo que hemos hecho es elevarla a ser una política de Estado para poder garantizar su continuidad. Eso es importante porque da señales de seriedad de una economía y de un país y de un sistema. Por eso lo hicimos, por eso lo elevamos a política de Estado. Una de nuestras principales tareas ha sido desarticular las prácticas nocivas que atentan contra esa libre competencia. Hace 2 años actualizamos una de las herramientas más importantes, el llamado programa de beneficios por colaboración, más conocido como el programa de delación. Y gracias a ese programa hemos podido desmantelar carteles entre competidores como el de pañales, el del papel higiénico, las subastas ganaderas, la seguridad privada, el azúcar. Y quiero contarles cuál es nuestro más reciente esfuerzo para fortalecer la libre competencia. Nos hemos propuesto proteger esa competencia en un mercado que es bastante relevante, el de las compras públicas. Este año destinamos más de 8.000 millones de pesos para que dentro de la Superintendencia de Industria y Comercio empezara a funcionar un grupo élite que hemos llamado el grupo élite contra la colusión, que es también una forma de corrupción en la contratación pública. La colusión es cuando se ponen de acuerdo los que están compitiendo para que se le asigne a uno o a otro en forma fraudulenta, porque la información que se da no es la real. Hoy hay más de 60 profesionales, entre abogados, economistas, ingenieros, contadores, garantizando que en las licitaciones públicas no se vulnere la libre competencia. Y miren este dato, se calcula que la contratación pública del Estado colombiano suma ni más ni menos todo junto un 15%
de nuestro Producto Interno Bruto, es decir, más de 130 billones de pesos anuales. El Estado no solamente compra, porque eso es lo que se hace en el fondo, carreteras cuando las construye, o puentes, o aeropuertos, también por supuesto compra papel, lápices, computadores, alimentación escolar, entre muchos otros bienes y servicios que son necesarios para cumplir con sus funciones. ¿Y eso qué significa? Significa que el Estado es un gran motor de la economía y que representa al mismo tiempo una gran oportunidad para los empresarios de hacer negocios. Ya hemos generado sinergias importantes en ese proceso de las compras públicas y hemos generado ahorros importantes con, por ejemplo, la tienda virtual que establecimos en el programa de Colombia Compra Eficiente y que creamos esos sistemas para hacer más transparente nuestra contratación pública. Hemos avanzado mucho. Tenemos hoy uno de los gobiernos con lo que llaman el Open Data, es decir, la información de los contratos, de todos los contratos, más accesible y más transparente, una de las más transparentes del mundo, pero hay que lograr mucho más, necesitamos avanzar muchísimo más. Necesitamos acabar con prácticas corruptas, como por ejemplo, cuando los competidores se ponen de acuerdo para presentar sus propuestas en licitaciones públicas o para repartirse los concursos en los que se presentan. Eso se da con mucha más frecuencia de lo que uno se imagina. Necesitamos más competencia para que el Estado colombiano obtenga un buen producto, un mejor servicio y al mejor precio posible. Y para que los empresarios, los honestos, que son la inmensa mayoría, participen del gran mercado de compras públicas. Aquí está con nosotros el ministro de Transporte, que fue mi primer ministro de Transporte cuando cambiamos totalmente la institucionalidad en la construcción de carreteras, las concesiones de 4G, toda la forma de licitar y de adjudicar en el Invías, eliminamos los anticipos. ¿Y cuál ha sido el resultado? Que en lugar de que se presenten 1 o 2 contratistas a cada licitación, se están presentando 50, 60 o 100, porque hay confianza, que se están haciendo las cosas sin trucos, sin corrupción, y eso a todo el mundo le conviene. O sea, tenemos que eliminar el mal de la corrupción y no vamos a detenernos en ese propósito. El fiscal, el procurador, el contralor saben perfectamente que tienen en el presidente de la República el mejor aliado para seguir destapando ollas podridas. Así nos lo propusimos cuando posesioné a cada uno de ellos, y así vamos a continuar hasta el último día de mi gobierno. Y no es que haya más corrupción, eso lo ha dicho mucha gente, sino que por fortuna y por fin se están obteniendo resultados. Y esto no se ha dado por generación espontánea, ha sido producto de un esfuerzo coordinado y eficaz por parte del Estado y también de una legislación y unas herramientas que hemos podido sacar adelante. Venimos trabajando de la mano de los organismos de control a todo nivel, no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional, que es donde está concentrada la corrupción según el observatorio que creamos para precisamente hacerle seguimiento a este flagelo dentro de las normas que se crearon con el Estatuto Anticorrupción. Y quiero compartirles una noticia. Hoy mismo la Superintendencia de Industria y Comercio va a anunciar una serie de medidas, le va a formular pliego de cargos a unas empresas y a unas personas naturales
por un presunto cartel de las frutas entre oferentes del programa de alimentación escolar. Los investigados habrían presionado a unas entidades para subir los precios de las frutas de este programa en nuestra ciudad capital, en Bogotá. Al no tener éxito, boicotearon la licitación para declararla desierta y las entidades se vieron obligadas a abrir un nuevo proceso con precios más elevados. No contentos con esto, se coordinaron para impedir que otros proponentes participaran y se asociaron para no competir entre ellos, mantener los precios altos y repartirse el mercado. Esa es una muestra de la mezquindad de los corruptos, que hasta se roban la comida de los niños. Y es otra clara muestra de una violación a la libre competencia. Y eso es lo que tenemos que acabar. Y yo le pido al superintendente Robledo que en este caso, como siempre lo ha hecho, actúe con toda la contundencia. Y en esa misma línea, le pido también que identifique las regulaciones sectoriales que le están generando barreras a los empresarios para competir en el mercado, para modificarlas o incluso para eliminarlas. Esta tarea, querido Pablo Felipe, puede ser incluso más importante, usted lo sabe, y más provechosa para nuestra economía y nuestros empresarios que la misma lucha que usted mismo ha venido liderando contra los carteles empresariales y otras prácticas restrictivas de la competencia. Queridos empresarios y funcionarios de la Super, nuestros invitados internacionales, reconozco, como se lo reconocí hace poco a los industriales, que tuvimos un semestre difícil, el primer semestre en materia económica. Nuestra situación no ha sido ajena a la situación externa que ha estado tan incierta, pero estamos seguros de que la tormenta ya pasó y que nuestra economía va a repuntar en el segundo semestre. Yo me crucé con el ministro de Hacienda, me imagino que él les habrá dado una señal en esa dirección, porque habló antes de mí en este foro. Tenemos cifras recientes y no tan recientes que permiten creer que vamos por buen camino y vamos a estar mejor. La inflación está retornando a la meta que pusimos el Banco Central, ese Banco Central que se creó con la Constitución del 91, presidente Gaviria, y que ha sido uno de los pasos más importantes para darle seriedad a la economía, darle tranquilidad a los inversionistas internacionales, y ha sido un banco muy efectivo en su labor principal de contener la inflación. Y estamos viendo cómo la inflación se subió por un fenómeno ajeno a nuestro control. La baja del precio del petróleo nos produjo un choque externo que fue similar al choque externo que sufrimos en la depresión de los años 30 o el choque externo que sufrimos después de la Guerra de los 1000 días. Según Fedesarrollo, nunca habíamos sufrido un choque externo tan severo que nos obligó a hacer una serie de reingeniería en nuestro gasto público, apretando el cinturón, pero que por fortuna mantuvimos el crecimiento, generó una devaluación que disparó los precios y eso coincidió con otros fenómenos como el fenómeno del Niño, el más severo de nuestra historia, y se nos disparó la inflación, pero muy rápidamente ese banco que se creó con su constitución, presidente Gaviria, logró bajar nuevamente la inflación al nivel del objetivo que tenemos entre el 2 y el 4%. Ayer conocimos también una buena noticia, producto de esa política, entre otras, de ir bajando las tasas de interés, de no ahogar la economía. El desempleo se mantiene en un dígito,
se crearon más de 300.000 empleos y tenemos el mayor número de ocupados en un mes de julio desde que se tiene registro de este indicador. También las exportaciones volvieron a crecer y si comparamos las cifras no recientes, sino un poco lo que hacía el presidente Gaviria con la época en que se abrió la economía, con 1990, con las de este año, sí que podemos pensar que es posible estar cada vez mejor. El Producto Interno Bruto en 1990 fue de cerca de 23 billones de pesos. El año pasado fue de 863 billones de pesos, es decir, se multiplicó por 37. Usted mencionaba el PIB per cápita, era 670.000 pesos. El año pasado fue de 17.700.000 pesos, se multiplicó por 26. El volumen de exportaciones era de más de 32 millones de toneladas. El año pasado llegó a 135 millones de toneladas, que representa un crecimiento de más del 300%. Ahí hay que reconocer que podemos hacer mucho más. Todavía somos un país demasiado cerrado y podemos abrirnos muchísimo más y necesitamos abrirnos mucho más. El volumen de nuestras importaciones, también comparado con esas fechas, creció más del 500%. En seguridad, solo para darles una cifra, hace 27 años la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes era de 71, el año pasado fue de 25. Así que mi invitación hoy para ustedes es a no olvidar todo lo que hemos avanzado año tras año como país y a no dejar que la incertidumbre los aconseje mal. Vamos a hacer más si confiamos en nosotros mismos y en nuestra capacidad para reponernos y levantarnos de cada dificultad. Por nuestra parte, en el año que nos queda de gobierno, vamos a seguir tomando las decisiones correctas, así sean impopulares. En materia de libre competencia, usted seguirá teniendo todo mi respaldo, doctor Robledo, hasta el último día del gobierno, porque eso es lo que le conviene a la economía y le conviene a todos los colombianos. Porque estoy seguro de que ahí tenemos una de las herramientas más importantes, más valiosas para seguir construyendo un futuro mejor, con más progreso económico y con más equidad. De manera que, como usted decía, Pablo Felipe, este es nuestro último congreso. Usted ya lleva, este es el quinto, ¿no es cierto? El quinto. Que sean muchos más, porque espero que quien nos suceda, a usted y a mí, estén igualmente convencidos en la bondad de la libre competencia y en la bondad y la importancia de esta superintendencia que hoy organizó este congreso, porque realmente yo me siento muy orgulloso de haber podido respaldarlos a ustedes, a usted, Pablo Felipe, porque la labor que han hecho es realmente importante, no solamente para el presente, sino sobre todo para el futuro del país. Muchas gracias.